reuniendo para continuar con lo establecido en una oportunidad anterior, puesto que la semana pasada no hemos tenido más bien una tarea de investigación, de análisis, ¿no? Y tengo acá a la mano la lista tanto de los alumnos como de los relatos que ellos van a analizar. Creo que todos habían elegido, me parece que tengo la información a la mano, a la vista, de manera que podríamos comenzar casi inmediatamente con este trabajo que a mi modo de ver es central, ¿no? Que en la vida de un estudioso de la literatura uno se ve en muchas oportunidades en esta necesidad, ante este reto de poder exponer ideas, puntos de vista acerca de una diversidad de temas, o de una, en todo caso el Congreso puede estar centrado solamente en la figura de Vallejo, ¿no? Que es el caso de estos congresos que estamos realizando desde el año 14, se llama Vallejo Siempre, que son congresos que reúnen a vallejistas de todo el mundo. El primero fue en Lima, el 2014, efectivamente, el banco. Duró toda una semana, fue un evento extraordinario que luego continuó en Trujillo, un día de homenaje, y terminamos el recorrido en Santiago de Chuco, en la propia casa del poeta, ¿no? Bueno, entonces, según la naturaleza de los congresos, pues estos se desarrollan en función del temario establecido previamente. En este caso, por una suerte de consenso, la mayor parte de análisis tratan acerca de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, de aquellos que publicó en Cuentos y Circunstancias o en libros posteriores, ¿no? Algunos, pues muy excepcionalmente, han tomado otros autores, lo cual no está mal, porque incluso uno de esos autores, que es Borges, también es un antecedente, es un autor a quien Julio Ramón admiró mucho y se nutrió en su beta fantástica de lo que había planteado en su momento el argentino Jorge Luis, ¿no? Gran autor, extraordinario, escritor, ensayista, poeta. Verdaderamente, en el caso de él, creo que fue una injusticia el no haberle dado el premio Nobel, ya que era uno de los escritores más universales realmente. En el caso de él, no se puede entender su obra literaria solamente dentro del contexto de América Latina, ¿no? Que es un autor que por razones biográficas, en primer lugar, nació efectivamente en Argentina, pero buena parte de los años de su juventud y luego posteriormente estuvo muy vinculado a Europa. Por eso es que él tenía, pues, ya desde hace mucho tiempo un reconocimiento en muchas culturas, en varios continentes. Era y es, creo, sigue siendo uno de los autores universales del siglo XX, que está a la altura de los que sacaron premio Nobel. Él no obtuvo el premio Nobel, pero en realidad esto no le quita valor a su obra. Finalmente, este premio en muchos casos fue otorgado a personajes que hoy ni se le recuerdan ni se le lee, como es el caso de varios españoles. Entonces, tomando en cuenta este acuerdo que tuvimos en aquella ocasión, y habiendo dejado una semana para que ustedes puedan analizar, investigar, prepararse, hoy día comenzaríamos con estas exposiciones. Si gustan, podríamos seguir el orden alfabético, ¿qué les parece? En el orden alfabético... Se podría empezar por el final, porque sí, como siempre empezamos con Bustillos, podríamos empezar con Tupayachi, que por cierto no ha subido el trabajo. No sé si está presente. Con Tupayachi, que es el último de la lista, ajá, y en el aula virtual no ha subido la práctica calificada, así que no sé si está presente, pero no está. Aquí no está.
O sea, no bueno, no hemos pasado lista ahora todavía, sí. ¿no? No hemos pasado lista. Sino que para no empezar siempre por Mayra Bustíos, porque es la claro, primera claro, de la lista, la que siempre yo les sugiero que se empiece por el final. Sí, por el final. Claro. Ir de atrás hacia adelante. Exacto. Sí. También tenemos a Nora Acevedo que nos acompaña en estas reuniones, ¿no? De modo pues que si comenzamos por el final, le tocaría la primera exposición al señor Tupayachi, que se comprometió a analizar al pie del acantilado, que es uno de los cuentos que Ribeiro publicó en este libro singular llamado Tres historias sublevantes, que revela la predilección que siempre tuvo el tema peruano en la narrativa de Ribeiro, ¿no? Es el único volumen donde hay solamente 3 relatos y cada uno de ellos representa a una región del Perú, las 3 regiones tradicionales del Perú. Después hay otros autores que han hablado hasta de 8 regiones, ¿no? Pulgar Vidal, por ejemplo, ¿no? Hablando ya más específicamente, pero en el caso de Tres historias sublevantes, Ribeiro eligió ubicar toda esta compleja historia cerca de Lima, cerca del mar, ¿no? De ahí el nombre del Al pie del acantilado, que es un relato clásico que se recogió en este libro, publicado en el 64, el mismo año de Las botellas y los hombres, ¿no? Tiene incluso un epígrafe en el cual hace referencia, tomado de un texto de geografía, que el Perú es un país muy rico, cosa contradictoria con lo que muestran las tres narraciones que él preparó en aquella ocasión, ¿no? He tenido oportunidad de estudiar este cuento específicamente, de manera que si está ahí el señor Tupayachi presente, podríamos comenzar con la exposición suya. El señor Tupayachi está presente. Estoy aquí presente. Quería comentarle que sí tengo el análisis casi terminado, pero yo estoy utilizando la metodología que crea el profesor Carlos Bedoya, Carlos García Bedoya, pero me falta la última parte correspondiente al último estrato. Me refiero al estrato profundo, específicamente con el análisis temático. No sé si podría terminarlo. En todo caso, podría hacer el análisis respectivo, claro, y ya con cargo a que luego la parte pertinente lo suba al aula virtual, ¿no? Y así vamos avanzando. Si conozco el libro del profesor García Bedoya, me parece que es un libro solvente, y si usted lo ha utilizado, pues estas sesiones son especialmente importantes porque se centran en el manejo que hacen ustedes de los diversos métodos, de las diversas aproximaciones que se pueden hacer, justamente enfatizando el método, destacando el método, pero al mismo tiempo sin restarle la importancia debida al texto mismo, al texto de ficción. Así que en ese sentido podríamos optar por esta medida de, digamos, empezar la tarea con lo que usted tenga ya listo a la mano, y ya lo otro vendría, se podría entregar en una fecha posterior, ¿no? Eso para comenzar con justamente un autor que ha sido el más votado, para decir, aquel cuyos cuentos han sido elegidos no solamente por usted, sino por la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, la gran mayoría ha elegido diferentes cuentos de Ribeiro, y este cuento al pie del acantilado, ese es yo diría uno de los más interesantes de muchos puntos de vista, expresión del neorrealismo de Ribeiro,
pero ya en una etapa de madurez, porque corresponde prácticamente es el cuarto libro de Ribeiro, considerando que comenzó el 55, luego el segundo libro el año 58, y estos 2 volúmenes. Y lo que se destaca, y eso es lo que he querido destacar también en un libro próximo, es ese aspecto de Ribeiro de construir estos 2 mundos narrativos y haberle dado a este volumen de 3 relatos justamente ese carácter de un libro dedicado al Perú, aunque no lleva el nombre Perú, pero es evidente por los escenarios, los personajes, por los conflictos que se plantea, ¿no? Por todos los elementos de nuestra realidad peruana. Al pie del acantilado es trascendente a mi modo de ver, es un cuento que está en esta faceta que he dicho peruanista, es parte y le da a cada relato un carácter representativo, ¿no? Que la historia esté ubicada en puntos específicos de nuestra geografía, sin embargo la perspectiva cambia en cada caso, que es lo que ocurre con Al pie del acantilado. Así que tiene la palabra el señor Tupayachi para comenzar el análisis de este relato de Ribeiro. Sí, lo estamos escuchando, estamos todos atentos para el inicio de este ciclo de exposiciones. ¿Están ahí? No. Se supone que están ahí. A ver. ¿O se perdió la conexión? ¿Escuchan? ¿Sí? A ver. A ver, a ver. Sí, están ahí. Ya, le toca a Tupayachi, sí están ahí. Pensé que se había ido la conexión. Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Buenas tardes, sí. Vuélvele a repetir a Tupayachi que le toca. El señor Tupayachi. ¿Me escucha el señor Tupayachi? Puede que haya salido, pasa al siguiente. Porque si no, se pierde tiempo. Si no está él, el que sigue. ¿El señor Tupayachi está presente? No me contesta en absoluto. Pasa al siguiente. Seguro que se ha salido de la conexión. Bueno, en todo caso, dejamos constancia de haberlo llamado y bueno, como no contesta, entonces continuaríamos el análisis considerando que vamos de atrás hacia adelante y que hay alumnos que se matricularon pero no han asistido al curso. Creo que sí está la señorita Ortega, ¿no? Ortega Ramírez Ali. En la pantalla está la señorita, no sé si es ella o no. No, es que no siempre se activan. Hay un rostro. Sí, pero se activan todas. Sí, el señor Tupayachi en todo caso no está. ¿Aló? Sí, están todos ahí, pero... Sí. Bueno, entonces seguiría... Continúa con la señorita Ortega. Ortega, la señorita Ortega. A ver, Ortega está, Saliguamán, Mayra Bustillos, Muchoc también está. Sí, Ortega está conectada. Ya. Entonces la señorita Ortega. Profesor, buenas tardes. Sí, la señorita Ortega, ¿no? Sí. Ya, entonces... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pídele a los demás que apaguen su audio. ¿Problemas de audio? ¿Se me escucha? Sí, pero que apaguen los demás su audio. Por favor, si pudieran apagar los micrófonos porque hay un ruido que no permite una comunicación. Habíamos llamado al señor Tupayachi, de acuerdo a la conversación que tuvimos con él, no nos ha contestado, pero creo que está ahí, ¿no? Ahí lo veo. Sí. He vuelto, he salido del... Salió, ya, está bien. Entonces ya habíamos anunciado que
usted iba a comenzar el análisis del relato Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro, de este libro publicado en 1964, ¿no? En una época en que ya Ribeiro pues era un autor conocido, reconocido. La edición original, si no me equivoco, que la he manejado, lo tengo por ahí, es de Mejía Vaca, ¿no? Entonces es el único libro que tiene este carácter 100% peruano, podríamos decir, ¿no? Con este carácter representativo que él le quiso dar a cada uno de los relatos, nada más que este relato. Y habría que subrayar además, y esto ya lo verá usted seguramente con detalle, al hecho primero de insistir en el carácter de los textos, historias, pero ya sabemos historias en un sentido ficcional, no en un sentido científico, académico, sino historias en el sentido de narraciones, sucesos, ficciones. Y por otra parte, el adjetivo sublevantes, que tiene que ver un poco, yo creo, con el carácter que él le da a estas historias, y de alguna manera el que él se propone precisamente mostrar este contraste que hay entre la supuesta prosperidad de nuestro país y la realidad deprimente, la realidad de la marginalidad y de otros aspectos que enfoca en cada uno de estos relatos. Entonces, siendo el primero de estos relatos Al pie del acantilado, podríamos comenzar más con todo el, digamos, todo el método que usted ha empleado, exactamente qué es lo que ha preparado, qué es lo que ha avanzado en cuanto al análisis de este relato. Es lo que, entonces, el señor Tupayachi, que está presente ahora, comenzaría el análisis, ¿ya? Lo escuchamos aquí atentamente, vamos a ver qué conclusiones o qué, de todas maneras, vamos a tener ganancias desde el punto de vista de la crítica literaria, que es el que nos interesa, y también ganancias desde el punto de vista del autor, este autor que cada vez es más estudiado, más analizado, tiene una proyección cada vez más amplia, y dentro de ello considero que principalmente, aunque han salido muchas ediciones, creo que una de las tareas pendientes sería hacer una edición crítica en una editorial como es Cátedra, por ejemplo, con un estudio preliminar, en fin, todos son aspectos que seguramente se darán en estos años, porque hay cada vez un mayor interés Al pie del acantilado. No sé exactamente cuántos libros de Ribeiro ya están traducidos a otras lenguas, al inglés, al francés por lo menos, ¿no? Aparte de la difusión de las ediciones en español que se da a lo largo de todo el continente, desde México hasta la Argentina. Y bueno, además del hecho de que Ribeiro tiene otros libros igualmente valiosos que hemos leído y que también tienen sus seguidores, así que el año pasado hemos estado también en un congreso ribeiriano organizado por San Marcos, o por la Academia Peruana de la Lengua, y bueno, este año entiendo que va a haber una feria del libro virtual y probablemente allí también habrá oportunidad, y en mi caso específico este año se publicará mi libro sobre Julio Ramón Ribeiro, que hace referencia a esos dos mundos narrativos que creó Ribeiro. Bueno, no le quito más el uso de la palabra al señor Tupayachi, lo escuchamos con sumo interés, el análisis que usted ha realizado sobre este cuento Al pie del acantilado. ¿Se me logra escuchar, profesor? Dile que sí, escuchas bien. Sí, dile, le escucho bien. Sí, lo escuchamos. Ya. A ver, el análisis de Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro. Yo me he basado para hacer este análisis en el libro
del profesor Carlos García Bedoya, ¿no? En el cual él plantea un método bastante atractivo para mí, en el cual va a, digamos, especificarse dentro de lo que son tres tipos o tres estratos del análisis, ¿no? En el libro de hermenéutica literaria. Así es. El primero de ellos vendría a ser el estrato de lo superficial, ¿no? El estrato de lo superficial, ya. Sí, el estrato de lo superficial, en el cual voy a pasar a describir tanto el estilo, ¿no? el estilo sobre todo, en un primer término. ¿Qué va en primer término? ¿Qué? Yo he utilizado humildemente una edición aquí en casa de la editorial Six Barral, en el cual tengo los cuentos de Ribeiro, ¿no? En un solo tomo. Este es el primer tomo, ¿no? Tengo el segundo tomo también, pero he utilizado este tomo en la editorial Six Barral para poder hacer el trabajo. Ya, tiene una edición de Six Barral, claro, que ha salido en 2 tomos y una última edición en un solo tomo. Esa es la edición que usted ha manejado, la edición de Six Barral. Ya, ha tomado en cuenta el libro del profesor García Bedoya, que se llama exactamente, el libro Hermenéutica literaria, el libro que he consultado, he leído con interés, y entonces efectivamente él plantea diferentes métodos de acuerdo a los tipos de textos. En este caso, este método lo aplica a los textos narrativos, ¿no? Ese es el contexto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, digamos, se puede ver desde la mirada, de esta mirada metodológica? ¿Qué es lo que podemos ver o qué elementos ha visto usted, de qué manera, etcétera, en este cuento Al pie del acantilado? ¿Qué es lo que destacaría o qué es lo que el método permite proponer, descubrir, revelar? En fin, de diferentes aspectos, pueden ser temáticos, estilísticos, dependerá de cómo plantea exactamente el análisis el doctor García Bedoya y de qué modo usted ha incorporado esa perspectiva, ¿no? Entonces estaba usted hablando de la existencia de 3 estratos, ¿no? Sí, primero el estrato superficial, luego he pasado por el estrato intermedio, para terminar con el último estrato, que sería el estrato profundo, en el cual ya implicaría el análisis de los personajes y el análisis temático de los tropos. Bueno, comienzo entonces con la explicación del estrato superficial, que trata, digamos, de desenvolver la noción del estilo, ¿no? ¿Qué tipo de estilo va a utilizar Ribeiro, al menos en este cuento? Ajá, el problema del estilo. En el acantilado predomina el uso del lenguaje coloquial. El narrador a la vez cumple la función de protagonista. Narra los acontecimientos del cuento utilizando expresiones correspondientes a personajes de estilo bajo, humildes. De esta forma, la voz narrativa construye el primer segmento del cuento. Por eso digo que somos nosotros la gente del pueblo. Esta expresión refiere al origen del estrato social del protagonista. Además refiere: veníamos huyendo de la ciudad como bandidos porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón. Se configura entonces el estrato de lo humilis dentro del estrato social de la procedencia. El estrato de lo marginal se configura aquí a través del uso lingüístico del narrador y de sus personajes. Los enunciados como imbécil, la dalia, recurren a cierta alteración de la sintaxis normativa del español. Sin embargo, este hecho, fuera de ser inoportuno, es una de las características más resaltantes de los personajes del estilo bajo. Luego he pasado a la explicación del estrato intermedio con una breve segmentación, ¿no? Yo he encontrado 6 segmentos en este cuento, ¿no? Yo he encontrado 6 segmentos en este cuento. El primer segmento va a comenzar con un símil entre la higuerilla, que es una figura sumamente importante en este cuento, puesto que da inicio al cuento y también da el momento de cierre. Claro, tiene que ver con el inicio y el cierre. Estos sujetos, exacto, es donde se encuentran estos sujetos y donde pueden predominar o pueden subsistir.
Donde está la higuerilla está Flor, que nace de los, digamos, de los sustratos más, por decirlo así, más difíciles. Allí se encuentra la higuerilla, ¿no? En los acantilados, precisamente, ¿no? En el límite entre la tierra y el mar. Sí, en el afluente, ¿no? En el afluente. Entonces, comienza con un símil el primer segmento, ¿no? Entre la higuerilla y los sujetos migrantes. El narrador en tercera persona pone de manifiesto que estos viven dentro de la inmundicia y lo marginal, se instalan al fondo del barranco y deciden sobre la higuerilla y edificar su nuevo hogar. Esto se ve truncado por un posible derrumbe del terraplén. Se ven forzados a encontrar entonces un nuevo lugar donde residir y así lo hacen. El segundo segmento indica que la voz narrativa, Toribio y Pepe se sirven del mar para recolectar materiales de construcción para su nueva vivienda. Algunos animales se unen a aquel asentamiento que sufre los constantes rechazos. Samuel entonces aparece para fortificar la empresa de ambos. El tercer segmento es aquel donde se visualiza en la playa una oportunidad de progreso. Comercializan con el goce de la playa, deciden sumergirse en el mar para retirar los fragmentos oxidados de las embarcaciones. Gracias al trabajo realizado, los bañistas acuden, pero no por mucho tiempo. Otras gentes han comenzado a sentarse en el barranco. Más gentes marginales por la ciudad se unen luego de 3 años, en los cuales Leandro, Toribio, Pepe y Samuel han convertido la miseria en algo más agradable y placentero. Pepe, hijo mayor del trabajador, se ha sumergido en el mar para conseguir arrebatarle los últimos fierros a este. El cuarto segmento es durante el invierno. Pepe seguía trabajando para sacar los fierros del mar con la esperanza de convertir aquel muladar en la extensión de un sueño, la de no depender de la ciudad, de la cierta independencia y autonomía de los migrantes respecto al mundo civilizado y hostil que desde siempre le había dado las espaldas. De esta forma Pepe desaparece en las turbias aguas del mar. Toribio avisa a su padre, junto a Samuel acuden al rescate del cuerpo perdido de Pepe junto a los pescadores. Al día siguiente y por la mañana lo encuentran flotando boca arriba. Estipulaba entonces que los toyos lo habían mordido. Se entierran y Leandro se encuentra con la soledad. El quinto segmento es donde Toribio desaparece junto a Delia y abandona a su padre, ¿no? Prestos de la pasión juvenil, del estupor carnal, se marchan a vivir a otros lares. Samuel, por otro lado, es apresado por haber asesinado a su esposa, ¿no? Y luego el segmento sexto es aquel donde Leandro se ha marchado y Toribio lo detiene, vuelve, ¿no? Y deciden caminar hacia Miraflores, por el paraje del mar, y en el camino se van a topar con otra higuerilla, ¿no? Y deciden allí nuevamente establecer el nuevo hogar, después de haber sido digamos, sacados, ¿no? Se les ha cambiado de lugar. Claro, sí. Ahora, luego sigue la estructura discursiva entre el narrador y el narratario. Este cuento presenta un narrador dentro del nivel, según Carlos García Bedoya, de lo extradiegético de tipo homodiegético. El narrador cuenta las escenas de forma lineal, pero siendo el mismo aquel que percibe los actos y las representaciones desde fuera de la historia y sin dejar de participar en la misma como un personaje. Es decir, que habla desde fuera de la historia y presenta alguna semejanza con la misma, de tal forma que el narrador y el personaje son uno en sí mismo. Ambas entidades persisten en su presencia dentro de la homologación del cuento. Tal es así que es posible notar aquello desde el instante de la enunciación, el instante primero de la enunciación del discurso de Ribeiro. Nosotros somos como la higuerilla, como esta planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. El pronombre nosotros implica una tercera persona en plural, es así que se configura al narrador. Además, la conformación del narrador parecía trasladarse dentro del discurso en un primer momento, formado por la tríada Leandro, Pepe y Toribio, pues el pronombre nosotros refiere directamente a este colectivo triádico. Más tarde, con la llegada de Samuel, se forma un cuarteto. Luego de esta conformación, la voz del colectivo se ve disminuida a la unidad. Toribio se aparta con Delia, Samuel es detenido, Pepe fallece.
De esta forma, la soledad acompaña al colectivo. Con respecto al narratario, se puede evidenciar que el discurso se dirige en todas sus modalidades al testigo u observador representado, a quien juzga con presteza la condición de los migrantes, la identificación a un público lector promedio que identifique el paradigma del sujeto migrante en su perspectiva. Temporalización y espacio. Los hechos suceden sin ninguna alteración temporal. Esto permite identificar una narración lineal de orden tradicional, desde los hechos pasados hacia los acontecimientos futuros. Nosotros la encontramos al fondo del barranco. Muestra un hecho del pasado. Este fragmento de la enunciación se encuentra apenas en el segundo párrafo del texto. Por otro lado, y escarbando entre las piedras, vimos el primer cuartón de nuestra nueva vivienda. Este último enunciado se encuentra en la parte final del texto. Con esta culmina el relato y desprende cierta noción de repetición, pues ha comenzado su asentamiento sobre otra higuerilla. En tanto, a los espacios se ha desarrollado dos escenarios. En primer lugar, se ha establecido al pie del acantilado entre Miraflores y Magdalena. Estos escenarios son una representación de la civilización de la cual el protagonista y demás personajes no forman parte, pues estos últimos se encuentran dentro de la zona de lo marginal y de lo otro. Pertenecen a la categoría de lo subalterno y lo otro.